La guerra en Oriente Medio entra en una fase cada vez más tensa y complicada. Mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intenta transmitir calma asegurando que el conflicto está prácticamente terminado, la realidad sobre el terreno parece contar una historia muy distinta. Irán e Israel siguen intercambiando ataques, la comunidad internacional empieza a preocuparse por el impacto económico y varios países ya están tomando medidas ante las consecuencias de la guerra. De hecho, en las últimas horas se han producido varios acontecimientos importantes que muestran hasta qué punto la situación sigue escalando. Uno de los puntos clave está en Washington. Trump intenta proyectar la imagen de que la guerra está bajo control. En sus últimas declaraciones ha asegurado que el conflicto está casi terminado, un mensaje con el que intenta tranquilizar tanto a los mercados como a la opinión pública. Pero detrás de esa estrategia hay razones muy claras. El temor a una crisis económica empieza a crecer. La inestabilidad en Oriente Medio está generando incertidumbre en los mercados energéticos y algunos analistas ya advierten del riesgo de una recesión global si la guerra se prolonga. Para Trump, además, el calendario político también juega un papel fundamental. En noviembre se celebrarán elecciones legislativas en Estados Unidos, y llegar a esos comicios con un conflicto abierto en Oriente Medio podría convertirse en un problema importante para la Casa Blanca. Por eso el presidente intenta transmitir la idea de que la guerra se acerca a su final. Sin embargo, los acontecimientos sobre el terreno muestran algo muy diferente. Irán e Israel parecen dispuestos a continuar el conflicto. En las últimas horas, el ejército israelí ha lanzado una nueva oleada de ataques contra objetivos militares iraníes. Según las Fuerzas Armadas israelíes, aviones de combate bombardearon centros de mando vinculados al régimen iraní en ciudades como Teherán y Tabriz. Estos ataques forman parte de la estrategia israelí para debilitar la estructura militar iraní y aumentar la presión sobre el gobierno de Teherán. Al mismo tiempo, el gobierno israelí ha anunciado un paso que demuestra hasta qué punto se prepara para una guerra larga. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha anunciado un fuerte aumento del gasto militar para financiar las operaciones contra Irán. El gobierno israelí prevé destinar decenas de miles de millones de shekels adicionales al presupuesto de defensa. Según Netanyahu, esta inversión es necesaria para garantizar la seguridad del país y para continuar las operaciones militares contra Irán. Mientras tanto, dentro del propio Irán también se están produciendo movimientos importantes. Las autoridades iraníes han anunciado la detención de decenas de personas acusadas de colaborar con Estados Unidos e Israel en operaciones de espionaje. Entre los detenidos hay incluso un ciudadano extranjero que, según el Ministerio de Inteligencia iraní, actuaba como intermediario entre Washington, Tel Aviv y varios países del Golfo. Además, la policía iraní asegura que en los últimos días se ha arrestado a más de 80 personas acusadas de compartir información interna del país con medios o gobiernos considerados hostiles. Estas detenciones reflejan el clima de enorme tensión que vive el país en plena guerra. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos llevan años denunciando que este tipo de acusaciones de espionaje se utilizan con frecuencia con fines políticos para reprimir a críticos del régimen. Mientras todo esto ocurre, los efectos del conflicto empiezan a sentirse también en otros países de la región. Durante la noche del martes se escucharon explosiones en Manama, la capital de Bahrein. Según periodistas presentes en la zona, las explosiones se produjeron en medio de nuevos ataques iraníes de represalia en el Golfo. Desde que comenzó el conflicto el pasado 28 de febrero, Bahrein ha sido objetivo de varias oleadas de drones y misiles iraníes. Las autoridades del país han confirmado que hasta ahora esos ataques han causado al menos 2 muertos. Este tipo de incidentes demuestra que el conflicto ya no afecta solo a Irán e Israel, sino que empieza a extenderse por toda la región. Mientras la guerra continúa intensificándose en Oriente Medio, el impacto económico del conflicto empieza a preocupar cada vez más a los gobiernos de todo el mundo. En Estados Unidos, la administración de Donald Trump está analizando nuevas medidas para contener el aumento del precio de la gasolina. La Casa Blanca reconoce que la guerra está generando tensiones en los mercados energéticos y estudia diferentes opciones para evitar que el coste del combustible siga subiendo. Según la portavoz presidencial, el gobierno está trabajando con su equipo energético y con el ejército para garantizar que el comercio internacional de petróleo no se vea gravemente afectado.
Aunque Washington insiste en que el aumento de los precios podría ser temporal, el gobierno estadounidense ya está preparando posibles medidas para estabilizar el mercado. El impacto del conflicto también preocupa en Europa. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha convocado una reunión urgente con los líderes del G7. La reunión se celebrará por videoconferencia y tendrá como objetivo principal analizar las consecuencias económicas de la guerra. Durante ese encuentro, los países más industrializados del mundo estudiarán especialmente el impacto del conflicto sobre los mercados energéticos y sobre la economía internacional. La preocupación es clara: si la guerra se prolonga, el efecto podría sentirse en todo el sistema económico global. Otros países fuera de Europa también siguen muy de cerca la evolución del conflicto. Por ejemplo, el gobierno de Brasil ha asegurado que, por el momento, el impacto de la guerra sobre su mercado de combustibles es limitado. Las autoridades brasileñas explican que el país tiene una exposición relativamente baja a las importaciones de petróleo procedentes del Golfo Pérsico. Brasil es además un gran productor y exportador de petróleo, lo que reduce su dependencia energética de esa región. Aún así, el gobierno brasileño ha reforzado la vigilancia diaria del mercado para detectar posibles problemas de suministro o subidas bruscas de precios. Por ahora, la empresa estatal Petrobras no ha modificado el precio de los combustibles en el país, aunque las autoridades continúan monitorizando la situación internacional. Mientras tanto, el conflicto también está teniendo consecuencias políticas en España. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado duramente al gobierno de Pedro Sánchez por no haber aprobado todavía medidas para frenar el encarecimiento de la energía. Feijóo considera que el Ejecutivo debería haber actuado ya para reducir el impacto del aumento de la luz, el gas y los combustibles. Entre sus propuestas, plantea reducir el IVA de la electricidad y del gas del 21% al 10%, además de aplicar una rebaja similar en el precio de los combustibles. Desde el gobierno, sin embargo, aseguran que están trabajando en un plan económico para responder a la crisis derivada de la guerra. El ministro Félix Bolaños ha anunciado que el Ejecutivo contactará con los distintos grupos parlamentarios para recoger propuestas y reforzar el paquete de medidas que se está preparando. La intención del gobierno es construir una respuesta lo más amplia posible que permita proteger a los ciudadanos y a los sectores más afectados por el aumento de los precios energéticos. Mientras tanto, el conflicto también está dejando un importante coste humano. Según el Pentágono, alrededor de 140 militares estadounidenses han resultado heridos en ataques iraníes desde el inicio de la guerra. De ellos, 8 se encuentran en estado grave. Hasta ahora, al menos 7 soldados estadounidenses han muerto durante el conflicto. Irán, por su parte, asegura que los bombardeos han causado más de 1.300 muertos civiles en su territorio, aunque estas cifras no han podido ser verificadas de manera independiente. Ante esta situación, organismos internacionales como Naciones Unidas han pedido que todas las partes respeten el derecho internacional y eviten ataques contra la población civil y contra infraestructuras civiles. La situación sigue siendo extremadamente volátil. Mientras Estados Unidos insiste en que la guerra podría terminar pronto, los bombardeos continúan, los presupuestos militares aumentan y los gobiernos de todo el mundo empiezan a prepararse para las consecuencias económicas y políticas del conflicto. Los próximos días podrían ser decisivos para saber si la guerra realmente se acerca a su final, o si estamos ante el comienzo de una crisis internacional mucho mayor.